Saludos cordiales y respetuosos para todos los integrantes de este prestigioso postdoctorado de Fronteras Latinoamericanas y Caribeñas, una visión compartida. Primeramente, me presento, soy el doctor Jorge Eliezer Mantilla Mijares, doctor en Seguridad de la Nación del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación. Les doy gracias primeramente también a la ULAC, a la Universidad Latinoamericana y del Caribe, por darme la oportunidad de ser parte del staff o de los profesores que vamos a compartir con ustedes este postdoctorado. A mí me correspondió el honor de conversar y tener un conversatorio, intercambio de ideas con ustedes en la materia de seguridad y defensa, la cual consta de 6 módulos, de los cuales me permito leerlos y compartirlos con ustedes. El primer módulo constará la introducción a la transición histórica. El segundo módulo, características histórico-políticas que definen el concepto de seguridad y defensa. El tercer módulo, concepto de seguridad y defensa y su aplicación a los nuevos actores internacionales y transnacionales. El cuarto módulo, surgimiento de intereses de terceros estados y su vinculación con la seguridad y defensa nacional. Quinto módulo, nuevas concepciones en el derecho internacional público, estructuras internacionales y transnacionales que influyen en la seguridad y defensa nacional. Y el sexto módulo, aplicación del concepto de seguridad y defensa en casos particulares. Para dar inicio a esta materia, la temática para iniciar y conversar con ustedes no es que en este caso no sería prácticamente un instructor, sino sería en este caso un intercambio de ideas con ustedes, porque a este nivel no se puede decir que lo sabemos todo. Todos los días aprendemos algo nuevo. Y con la interacción que vamos a tener nosotros, seguramente todos vamos a salir, nos vamos a retroalimentar con los conocimientos desde la postura de cada uno de nosotros. Es allí por lo que la forma de interactuar con ustedes será, les presentaré, haré un inicio del tema como tal, brevemente, y luego de la exposición breve de este tema, del módulo que nos corresponda, vamos a tener un lapso prolongado de intervenciones de cada uno de ustedes dentro del grupo, dependiendo de la capacidad del tiempo que tengamos. Pero la idea de la interacción de cada uno de ustedes es primeramente visualizar su participación en la materia. Segundo, que desde la visión del desarrollo biopsicosocial de cada uno de nosotros, desde la perspectiva profesional del conocimiento que poseamos, de las carreras distintas que tenemos, es ir retroalimentando nuestro producto final que va a ser entregado para la aprobación de este postdoctorado. Entonces, lo interesante va a ser aquí la postura de cada uno de ustedes con relación al tema que se esté tratando. Bien, ya dicho esto, comenzamos con el primer módulo, que es el módulo de introducción a la transición histórica. Todos sabemos, trataré de hacer un breve resumen, entendiendo que todos dominan la parte histórica de este tema, que es Fronteras Latinoamericanas y Caribeñas, una visión compartida. Sin embargo, me obligo a hacer una breve reseña histórica desde el inicio de la colonización o del encuentro de los dos mundos, que fue a partir de 1492, cuando el Reino de España, a través de Cristóbal Colón, llega a nuestra parte de este nuevo mundo. La mayoría de las tierras conquistadas fue por el Reino Español, que si bien es cierto, 2 años después del encuentro de este nuevo mundo, de 1492, se hizo el Tratado de Tordesillas, 1494, porque el Reino de Portugal también quería participación en estas nuevas tierras. Aunado a ello, no solamente España y Portugal pudieron conquistar estas tierras, también estuvo el Reino de Inglaterra, el Reino de Francia, de los Países Bajos, también hubo participación moderada de Rusia, Holanda, Italia y otros países que intentaron también posicionarse en nuestras tierras. Sin embargo, la mayoría del continente estuvo bajo el dominio del Reino Español, del poder español. La consecución desde a partir de 1492 en la posesión de estos nuevos territorios se basó en 3 etapas fundamentales, que fue primeramente la conquista o
el conocimiento de lo que son las Antillas, las islas primeramente, que se basó prácticamente en 10 años, una década, 2 décadas. Después fue conteniendo, abarcando a las líneas costeras de este continente, y por último el interior del continente, que llegó al final, o llegaron allí hasta 1550 en adelante. Cada uno de nuestros aborígenes, los que eran originarios en estas tierras, tenían sus culturas, su gastronomía, sus costumbres sociales, sus normas sociales, sus conocimientos ancestrales. Todavía hoy en día nos asombramos de las capacidades que tenían los mayas con relación a los estudios avanzados. Bueno, todo esto fue borrado por los conquistadores. Que por supuesto que el proceso de conquista, nuestros aborígenes sufrieron un proceso bastante dramático, inclusive de eliminación de la población de manera drástica. Pasaron así muchos años, donde después estos reinos llegaron a la totalidad de la colonización de nuestros territorios, hasta que el primer continente, el primer país que reclamó su independencia fue Estados Unidos. Lo siguió Haití. Y hubo un acontecimiento muy importante, como fue el proceso de ilustración. Francia jugó un papel muy importante para nuestros hombres y mujeres que jugaron un papel importante en la independencia, que bajo ese llamado de libertad francés, aunado también con Estados Unidos y Haití, sentaron las bases para demostrar que sí era posible la independencia. Bueno, esta transición histórica jugó muchos papeles que marcaron cada uno de los procesos individuales de las naciones que hoy conocemos en nuestra Latinoamérica y caribeña, que no es el espacio, ni tampoco pretendo abordar cada uno de ellos, porque sería un tema bastante extenso solamente tocar un país. Ejemplo, en el caso de mi país, Venezuela, solamente tocar los temas de Venezuela, el litigio que tenemos con Guyana, entonces sería, por el Esequibo, el territorio Esequibo, sería un tema bastante extenso de estudiar. Por ende, cada uno de ustedes, desde su interés de estudio, desde su postura y desde el tema el país que ustedes deseen abordar en este conocimiento, en este estudio compartido, pues tendrán las características específicas de cada uno de ellos y abordarán lógicamente la historia y los elementos esenciales que son atenientes de cada uno de los procesos históricos que desde la independencia de cada uno de esos países hasta hoy en día han transcurrido. Lo que sí es cierto, y no he dicho nada que ustedes no conozcan hasta el momento, es que esta transición histórica tuvo elementos cruciales que hasta hoy en día podemos visualizar de manera general. Uno de ellos es que desde el mismo proceso de revolución o de independencia, de algunos países lo hicieron de manera pacífica, otros lo hicieron de manera un poco más de revuelta popular y de ejércitos de liberación, en el caso de Venezuela y otros países, es que la población de estos países se vio disminuida por las guerras. Venezuela, en el caso de Venezuela, perdió más de la mitad de su población. Y así los otros países que tuvieron que enfrentarse con el Imperio Español. El crecimiento y la formación de ejércitos patriotas, la formación académica que sobre la marcha tuvieron que hacerse estos países, también formó parte de su transición histórica, ya que eran países que eran colonizados por el Reino de España. La cultura, los uniformes, los grados, inclusive la forma de tratarse con la dependencia del Reino Español es lo que sobrevivía y se mantenía en estas naciones. A raíz de estas transformaciones de procesos de liberación, tuvieron que emerger nuevas formas, inclusive de hacer la guerra. También esta evolución de los ejércitos trajo nuevas doctrinas de guerra, nuevos reglamentos tanto de uniforme como de estatutos militares que fueron posicionándose en toda Latinoamérica, o en Latinoamérica y el Caribe. Una ayuda decisiva en el caso de Venezuela fue Haití. Los libertadores de nuestro continente latinoamericano y caribeño plasmaron cada uno de sus procesos en cada uno de los países de manera individual, que aún hoy en día se estudian dichos procesos. Otro de los elementos de esta transición histórica, por supuesto, fue la pérdida de hegemonía de estas colonias, de estos países o reinos que habitaban en nuestro territorio para ese entonces, que por supuesto
cabe destacar que los procesos independentistas también se vieron impulsados por el factor económico y social. Muchos comenzaron solicitando su independencia, más que todo, por el derecho al acceso a las rentas públicas, a los cargos públicos, y a tener derecho y de no verse, por decirlo así, apartado de estos beneficios que solamente tenía derecho el Reino de España. Otra característica importante fue que a raíz de esta transición histórica de liberación de los pueblos, se crearon los nuevos estados visualizados o conocidos desde la Paz de Westfalia. Estos estados tenían ya la capacidad de relacionarse entre sí, de hacer economía entre sí y de autodeterminarse. Una característica esencial después de la autodeterminación y la liberación de estas naciones fue que cada una de ellas, a partir de allí, hasta lo sucesivo más adelante, comenzaron a tener, aparte de las relaciones diplomáticas, económicas, sociales, culturales, también conflictos o controversias territoriales que incluso aún hoy en día se mantienen. Un elemento muy importante para considerar en este estudio compartido, que vamos a continuar acompañándolos a través de proceso de estudio. Otro elemento importante, una vez ya decidida la independencia de estos países, es el crecimiento exponencial de su población, que fue de la mano con el desarrollo económico. No así lamentablemente en el caso de Haití, que hoy en día, en otro hora no lo fue, pero hoy en día sabemos que Haití tiene muchas limitaciones económicas. Un país pobre que de manera muy particular, y me hago responsable de decirlo, que el imperialismo no le va a perdonar a Haití el haberse sublevado y haber sido el primer país, aparte de Estados Unidos, el segundo país, de haber logrado la independencia y haber sido un ícono para nuestras independencias latinoamericanas y caribeñas. Otro elemento importante que hay que considerar es que estos países latinoamericanos y caribeños, la mayoría, una vez que lograron su independencia, estas colonias que los tenían esclavizados, soltaron las riendas, soltaron las cadenas de estos imperios. Sin embargo, prácticamente dejaron unas al lado para adoptar otras cadenas. Lo digo por el caso vamos a hablar de un caso del imperialismo estadounidense. Estados Unidos, sabiendo la importancia de la patria grande que se estaba formando en este lado del continente, hizo lo posible para colonizar desde la política, desde la cultura, desde la economía a estas naciones. Y hoy en día vemos como gobiernos afines al imperialismo norteamericano siguen levantando la bandera colonialista a favor de los intereses corporativos del capitalismo norteamericano. Hoy en día podemos decir el imperialismo como última fase del capitalismo. Sin embargo, estamos viendo nuevos procesos de transformación en estas naciones. El imperialismo como tal, hoy en día aún se mantiene presente. Lo hemos visto, lo vimos una manera, digamos, una característica que me llamó la atención y seguramente ustedes también, fue el rey de España, que una vez que el presidente Petro toma posesión del gobierno y traen la espada de Bolívar, la mayoría de los participantes, asistentes a la actividad se ponen de pie y aplauden que haya llegado la espada de Bolívar a ese acto tan sublime. Bueno, visualicen, hagan referencia a los videos de esa actividad y verán que el rey de España no se levanta. Todavía el colonialismo se encuentra presente en las conciencias, en la mente en este caso, de los europeos. No perdonan nuestra independencia, muchos no la aceptan. Ahora bien, en el caso que nos compete, ya que como les dije anteriormente, no he dicho nada que ustedes no sepan, porque todos sabemos que existieron en ese entonces, en el caso de España, 7 capitanías generales y 4 virreinatos, en otrora. Pero lo que nos compete a nosotros como seguridad y defensa de esta transición histórica es el análisis que vamos a hacer con relación a esta transición histórica desde la perspectiva de cada uno de los países que ustedes pertenecen o son miembros, o países que ustedes desean estudiar. Entonces, bueno, a partir de este momento espero recibir de ustedes la retroalimentación de sus comentarios con relación a la transición histórica del módulo de seguridad y defensa. Para ustedes, el doctor Jorge Eliezer Mantilla Mijares. Muchas gracias.